Una de las herramientas societarias más modernas en la estructuración de negocios, incluidos los inmobiliarios, son las llamadas sociedades por acciones simplificadas o SAS, que han permitido, una nueva variante societaria, un tipo legal incorporado en una ley separada, la Ley General de Sociedades, que es la Ley 27349, junto con un régimen de emprendedores y de crowdfunding, que inclusive se han admitido algunos crowdfunding inmobiliarios con algunos perfiles, a los fines de ofrecer una alternativa societaria, además de las ya existentes como son la SA o la SRL. Esta norma, que fue pensada o fue incorporada a la ley de emprendedores, no importa que quienes asuman el texto de la SAS tengan que ser necesariamente emprendedores. Cualquier persona física o jurídica, persona humana o jurídica, puede constituir una SAS siempre que cumpla con los requisitos establecidos. La idea en general de la SAS, más allá de lo que pueda decir la ley, ha generado un gran revuelo en el derecho societario porque ha permitido potenciar la libertad de las partes a la hora de crear o de pactar cláusulas que históricamente se podían entender como no contempladas. Hubo alguna crítica en donde se dijo que la SAS debió ser incorporada en la Ley General de Sociedades, en la 19.550, y otros que establecieron que era mejor que estuviera regulada de manera separada de la ley, como para mostrar una alternativa distinta que pueda regular esta cuestión. Pero esto no significa que no puedan ser aplicables supletoriamente algunos dispositivos establecidos o en el Código Civil y Comercial, la parte que regula las personas jurídicas, o la Ley General de Sociedades 19.550 con las distintas cuestiones. Pero lo cierto es que este instituto, determina una gran autonomía de la libertad, en donde en principio los accionistas tienen mayor libertad para pactar cláusulas a esos efectos que puedan escribir lo que entienden necesario para la estructuración del negocio que quieren desarrollar. Esta gran libertad, esta autonomía de la voluntad, por supuesto, tiene que ser sin perjuicio de afectar derechos de terceros, y sobre la base que un accionista puede escribir algunas cuestiones convenientes a su negocio y en la medida que no se perjudiquen derechos de terceros, lo puede hacer de la manera que entienda conveniente a sus efectos. Teniendo en cuenta eso, también lo que determina es cuáles son las pautas normativas que se aplican a las SAS. Todo esto que se dice de la libertad, cómo hace un operador jurídico, un juez o cualquier persona para determinar si la SAS cumple con algunas pautas legales. Y acá aparece primero la ley 27349, que es la ley que regula a la SAS a partir del artículo 34 y siguiente, en donde se regula puntualmente esta situación. Supletoriamente a la SAS rige la Ley General de Sociedades, y en lo relacionado con la organización interna y con el órgano de administración y las distintas, la SRL. Nótense que la SRL es una sociedad más personalista que la SA, con lo cual le da cierta flexibilidad a esos efectos. Obviamente que en lo que no esté regulado en la SRL se termina aplicando en la sociedad anónima, y por supuesto que el Código Civil es el que termina regulando todo lo que no estuviera previsto. Entonces, este marco normativo se alimenta, más allá de la propia norma societaria, de la ley de sociedades, del Código Civil y de los distintos tipos societarios. Entonces, esto es importante porque cuando uno tiene que resolver algunos problemas de una ley que tiene pocos artículos, tiene algunos matices para regular. Cuando uno decide qué tipo societario emplear para estructurar un negocio inmobiliario, agropecuario o de cualquier índole, es importante tener claro las características de cada tipo. Lo primero que suele elegir cualquier persona que estructura un negocio es la limitación de la responsabilidad. Esto es que el socio que desarrolla el negocio no es responsable personal con su pasivo, con su activo, respecto de las deudas de la sociedad. Entonces, si el proyecto termina fracasando por alguna cuestión externa, por una cuestión de una crisis económica, el accionista no va a responder con todo su patrimonio, dejando por supuesto a salvo las cuestiones vinculadas con el fraude o con algunas utilizaciones indebidas de la sociedad. Pero en general la regla es que no debe responder salvo la utilización desviada de la sociedad. Entonces, cuando vemos las principales características que tiene una SAS para poder definir qué me conviene, en lo que tiene que ver con la limitación de la responsabilidad, está claro que no hay ninguna diferencia y los tres tipos, la SRL, la SA y la SAS, se produce la limitación de la responsabilidad.
Rippert había dicho que la limitación de la responsabilidad era incluso más importante que el descubrimiento de la máquina de vapor, porque esto ha favorecido que, digamos, los capitales arriesguen en desarrollar algunas situaciones sin tener que afrontar la responsabilidad con todo el patrimonio. Entonces, fíjense la importancia que tiene esta limitación de la responsabilidad a la hora de poder estructurar un negocio. Entonces, cuando uno analiza las distintas características, se tiene que hacer en función de los otros tipos societarios, y así lo vamos a hacer en función de la SRL, la SA y la SAS. Desde el punto de vista de la cantidad de personas que puede tener una SAS, nosotros sabemos que la SRL puede tener 2 socios mínimos, no puede ser unipersonal la SRL, y puede tener un número máximo de 50 socios. Por eso muchas veces algunos conjuntos inmobiliarios no se hacen a través de SRL, porque si yo cedo más de 50 lotes a través de una SRL, claramente no es la figura adecuada, porque tengo un límite de 50 cuotas a ceder. En cambio, la SA puede ser unipersonal y no tiene un límite máximo de cantidad de accionistas. La SAS también puede ser unipersonal y tampoco tiene un límite máximo de accionistas a esos efectos, pero con una ventaja. La sociedad anónima unipersonal, si se transforma en unipersonal, tiene que ser SAU, entonces tiene que cambiar su denominación y tiene que tener fiscalización de una sindicatura, esto es un contador o un abogado, de manera obligatoria, lo cual no está impuesto en la SAS. El capital social mínimo de la SAS son 2 salarios mínimos vital y móvil, que es un capital bastante bajo. Hoy en día, si uno analiza el capital mínimo que está regulado por el decreto 1331 del 2012 de una SA, son 100.000 pesos. Y en una SRL no está establecido ni un mínimo ni un máximo, pero la práctica aconseja que el capital social no sea muy bajo de cara a los posibles desarrollos que deban realizar. Entonces, una SAS tiene como un capital mínimo de 2 salarios mínimos vital y móvil, sin perjuicio que en la práctica se aconseja fijar algunos números distintos. La SA se tiene que construir sí o sí por escritura pública, salvo en algunas jurisdicciones, por ejemplo en Córdoba, donde se admite que se constituya por instrumento privado con firma certificada siempre que se presente en la autoridad contralor. La SRL, lo dice la Ley General de Sociedades, se puede constituir por instrumento público o por instrumento privado, y no hace falta que se, haga por escritura pública. Entonces, si tomamos las 2 cuestiones, la SAS permite que se haga por instrumento público o por instrumento privado, y esta inscripción se hace de manera digital. En general se promueve la digitalización. En Córdoba la SRL se hace la inscripción a través de tribunales, hay 8 juzgados con competencia societaria y concursal donde se procede a la inscripción, y de los juzgados se ordena la inscripción en inspección de personas jurídicas. La SA, la inscripción se realiza en personas jurídicas, y la SAS, la inscripción se realiza en inspección de personas jurídicas con una gran ventaja: se puede hacer de manera digital. Hoy la plataforma de inspección de personas jurídicas de Córdoba permite su inscripción de manera casi virtual, con ciertas validaciones que tienen que hacer los accionistas respecto a la documentación que se somete a inscripción. Entonces, en cuanto tiene que ver con la posibilidad digital de inscribirle, la SAS marca una posibilidad muy importante, con la ventaja que se puede hacer en 24 horas y eventualmente se puede obtener la quit automáticamente junto con la inscripción. Cuestión que no rige para la SA o para la SRL, en la cual se tienen que hacer los trámites respectivos en AFI. Además, la inscripción de la SAS permite el llevado de libros digitales de manera automática, lo cual permite también llevar los libros de manera digital y sin tener que rubricarlos con el tiempo que suele llevar estas cuestiones. Una desventaja es que la SAS no puede estar incluido en los supuestos de fiscalización estatal permanente, esto es, con excepción del supuesto, de que puede tener un capital de más de 10 millones de pesos y no tener fiscalización estatal permanente, no puede explotar un servicio público, no puede hacer oferta pública salvo algunas pequeñas excepciones que establece, y su capital no puede estar expuesto de manera mayor a otras situaciones. Entonces, si eventualmente una SAS quedare incluido porque explota un servicio público, necesariamente va a tener que transformarse en una sociedad anónima.
La construcción, en términos generales, no es un servicio público, entonces no habría ningún óbice para que se realice de esa manera. En las SAS se admiten los aportes irrevocables hasta 2 años. Esto es una desventaja con respecto al régimen general en Córdoba, porque puede haber aportes irrevocables en Córdoba sin ningún plazo. El régimen de Córdoba no establece ninguna limitación. Pero es una ventaja respecto al orden nacional, porque tanto Inspección General de Justicia como Comisión Nacional de Valores establecen un plazo máximo de capitalización de estos aportes irrevocables en el plazo de 2 años. La transferencia de acciones en una SAS es muy ágil. A diferencia de la SRL, en donde la inscripción se debe realizar a través de una modificación del contrato social, donde se hace un instrumento con firma certificada, se modifica el estatuto, se presenta en tribunales para inscribir, se inscribe esa transferencia en el registro público y a partir de ahí tiene efectos frente a terceros. En la SAS se puede hacer de manera sencilla a través de un contrato privado con o sin firma certificada, más allá de la cuestión de la oponibilidad que puede generar, y con la anotación de esa transferencia en el libro de accionistas, que siendo digital se puede hacer casi en el momento. Esto genera la posibilidad de la transferencia de acciones de manera puntual. Se admite la prohibición de enajenar las acciones por 10 años, cosa que no es admitida en la SA ni en la SRL, como forma de garantizar un poco más la voluntad y que puedan establecerse estos 10 años para poder consolidar algún proyecto. Respecto a la administración, no tiene, a diferencia de la SA, que tiene un plazo de 3 ejercicios, y la SRL, que puede no tener plazo o no puede tener una duración ilimitada, en la SAS puede no tener plazos y se distingue lo que es el representante legal del administrador, que cuando coinciden es como si fuera un presidente o un director de una sociedad anónima o un gerente con representatividad. Pero si no coinciden, se produce una segmentación entre el órgano de representación y el órgano de administración. Los administradores, que vendrían a ser los directores, pueden ser unipersonales o pluripersonales y también pueden existir síndicos. Con respecto a, el domicilio, en la SAS solo uno de los administradores tiene que tener domicilio en Argentina, en el país, a diferencia de la SA, que la mayoría de los directores tiene que tener domicilio argentino. Esto está pensado para garantizar la posibilidad que directores externos y capitales externos puedan invertir en Argentina. La SAS incorpora el administrador de hecho, que es aquel persona que, sin ser formalmente administrador, ejerce de hecho, de facto, las actividades de administración y, por supuesto, lo hace responsable civilmente como si fuera cualquier administrador societario. El órgano de gobierno de la SAS no es la asamblea, como ocurre en la anónima, sino que es la reunión de socios. Y está muy desregulada, permitiendo la facultad de que se hagan reuniones a distancia, permitiendo la facultad de que se puedan, realizar a través de consulta, como es la SRL, o a través de autoconvocatoria, como se realiza de igual manera. También la SAS sugiere un mecanismo de resolución arbitral de conflictos, permitiendo la posibilidad de evitar esta situación. Una cuestión importante es que, a diferencia de la SA, en la cual los balances se tienen que inscribir de manera anual, salvo algunas jurisdicciones en donde están exceptuados, tanto en la SRL como en la SAS no hay que inscribir todos los años los balances en inspección de personas jurídicas o en la autoridad contralor. ¿Esto qué genera? Genera una flexibilidad a los fines de que la persona, a pesar de que tiene obligación de llevar contabilidad, porque eso es lo que dice la ley, no tiene la obligación de presentarlo periódicamente y cumplir con una carga que muchas veces es burocrática. Esto no significa que no tenga obligación de llevarlos, porque los tiene que presentar en AFIP o en los bancos o en las distintas autoridades, pero no tiene que la obligación de ir presentando todos los meses y estando en falta, y si no presenta eso no hay ninguna multa que cumplir. Por supuesto, la SAS tiene que llevar los libros societarios que establecen las sociedades, entre ellos el libro de actas, acta de administración, acta de reunión de socios, el libro de registro de acciones, el de asistencia y eventualmente algún diario, inventario, balance. Todos estos libros pueden ser llevados digitales y no solamente el diario balance, como dice la ley de sociedades, y también se admiten el otorgamiento de poderes. La SAS puede modificar su tipo y puede transformarse a través de SAS en SA, en SRL o en algún tipo, o algún otro tipo societario se puede transformar en alguna otra sociedad. Como vemos,
la situación puntual, digamos, en las SAS determina la regulación de un tipo muy flexible, con muchas facilidades y que permite la realización de negocios de manera flexible. Más allá de los debates académicos o teóricos sobre algunos alcances, me parece que lo más importante que establece la ley es la facilidad para poder constituir una sociedad, un capital mínimo y la posibilidad de obtener la quit y junto con la inscripción en un plazo muy breve. Está comprobado que la facilidad de hacer negocios hace que genere como incentivo para los capitales o para los emprendedores para desarrollar negocios, y esta facilidad permite ciertas cuestiones muy necesarias a esos efectos.